hacer ese pequeño ejercicio de preguntarse por qué a quien me está escuchando esto que le estoy contando le podría ser relevante, cambia todo en el tema de la comunicación. Por eso, esta habilidad de hablar en público, de comunicarse con otros, es uno de estos skills que los departamentos de recursos humanos están insistiendo cada vez más que hay que tener. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 56 de Mente, el podcast de Junuel. Muchísimas gracias por darse el tiempo de acompañarnos. Mi invitado del día de hoy es consultor especializado en contenidos, media training, diseño y curaduría de experiencias. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en medios de comunicación como revistas, televisión y radio. 5 de ellos al frente de Chilango, la revista y el sitio de la Ciudad de México. Es director de contenidos de la plataforma Grandmasters y autor del libro Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México, publicado por Aguilar Random House. Le doy la más cordial bienvenida a Juan Luis R. Pons. Juan Luis, bienvenido al podcast de Junuel y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, estoy feliz. Muchas gracias por la invitación. Juan Luis, luego de más de 20 años comunicándote de manera profesional con todo tipo de audiencias por medio de distintos formatos, ¿cómo defines el concepto de una comunicación efectiva y por qué es importante? Yo creería que una comunicación efectiva tiene que ver con que, vamos a ver, sin querernos poner muy técnicos en esto o muy aburridos en el tema de la comunicación, para quienes igual no están tan familiarizados con el tema o con los teóricos de la comunicación, pues siempre hay un emisor y un receptor, ¿no? Yo creo que una comunicación efectiva es cuando el receptor entiende exactamente lo que el emisor quería decir. Y eso pues es todo un reto, ¿no? En nuestros tiempos hay muchísimos tipos de narrativa, muchísimos tipos de comunicación, en donde no necesariamente tienes un emisor y un receptor, ¿no? Como originalmente estaba en el modelo, sino que ahora puedes tener esquemas en donde hay un emisor y muchos receptores, o un emisor, un receptor que se va multiplicando como sucede en las redes sociales, y a veces en ese camino esa comunicación se va entorpeciendo como si fuera una especie de teléfono descompuesto. Creo que la comunicación efectiva es esencial porque en tiempos en los que estamos ultra comunicados, parece que nos comunicamos de peor manera. Y pues eso es uno de esos grandes dilemas, ¿no? De a mayor conexión, de pronto mayor desconexión al mismo tiempo. En un mundo donde hay tanta información, tantas plataformas, tantas voces, ¿cuáles serían 2 cosas que a ti te han funcionado para que tu voz destaque del resto? Pues mira, en los cursos que yo doy de storytelling, que yo trato de llamarle ya no tanto storytelling, sino story showing, que así es como lo trato con mis alumnos de decirles, así me gustaría llevarlos a un nivel adicional de solamente contar tu historia, sino mostrarla, que es lo que yo intento enseñarles. Una de las cosas o uno de los mantras que repetimos muchísimo es el y a mí qué. Siempre les digo, si van a salir con algo de este curso, lo que me gustaría es que fuera con que se tatúen literalmente en el brazo la frase y a mí qué. Porque muchas veces, y seguramente te ha pasado, Junuel, estás en una conferencia, ¿no? Se sube un expositor y se sube y empieza a hablar de lo que a él le importa sin preguntarse cuál es la audiencia a la que le está hablando, qué es lo que le importa a esa gente que nos está viendo o que le va a dar lo más valioso que hoy tenemos, que es el tiempo. Entonces, creo que es bien importante antes de hablar, antes de escribir, antes de lo que hagas en cuanto a comunicación, que te preguntes, ¿y a ellos, a los que les estoy hablando, qué? ¿Por qué les importa lo que yo les tengo a contar o no? Porque de otra manera eso se llama terapia, ¿no? O sea, si al final tú estás echando todo un rollo y te estás desahogando, pues, híjole, o sea, no, es un monólogo que te da igual si ellos reaccionan favorablemente o desfavorablemente a lo que estás contando.
hacer ese pequeño ejercicio de preguntarse por qué a quien me está escuchando esto que le estoy contando le podría ser relevante, cambia todo en el tema de la comunicación. Y yo los invito a quienes están escuchando, viéndonos, hagan ese ejercicio, ¿no? Es con sus hijos, con su esposa, con quienes estén. Piensen por qué a la otra persona con lo que yo quiero hablar le importaría hablar de esto que estamos hablando, por qué le interesaría escucharme. Y en esa medida la comunicación va a ser mejor. Yo creo que ese es uno de esos grandes, grandes puntos, el yamique. Y el otro, que yo creo que agradecen mucho en las empresas, es yo en la empresa que fundé, lo que nos dedicamos es a hacer asesoría de comunicación, en consultoría de comunicación, específicamente a conferencistas, principalmente a conferencistas o directores de empresa que tienen que tener un media training o que quieren mejorar sus habilidades de comunicación porque están expuestos a medios de comunicación o que pues tienen que hablar en público sí o sí. Entonces, una de las cosas que normalmente pues hacemos es tratar de entender por qué nos da miedo hablar en público, ¿no? Y muchas veces es porque no tenemos una estructura clara de lo que queremos comunicar, ¿no? Piénsenlo. Si yo les digo, vamos a hablar 15 minutos, pero no les digo de qué tema, no empezarían como a sudar, así como a preguntarse, sí, pero dime de qué va a ser, ¿no? Y más si estás hablando en una audiencia con un gran público, ¿no? O si estás hablando en un medio de comunicación. Entonces, la estructura de lo que vas a contar también es muy importante. Eso que en narrativa o en story showing o en storytelling le llamamos en muchos casos el viaje del héroe, que es lo que vas a comunicar, ¿no? Entonces yo, así resumiendo muchísimo, Junuel, te diría que son probablemente esos dos puntos para empezar, ¿no? Uno, el y a mí qué, que es ponerse en los zapatos del otro que te va a escuchar. Y dos, tener muy claro lo que quieres comunicar. ¿Qué es eso que quieres e incluso lo que no quieres decir? ¿No? En empresas pasa mucho. Eh, Sabes que hay determinados temas sensibles que no quieres que la prensa te pregunte o que quieres evitar. Entonces, ¿cómo poderle dar la vuelta a preguntas incómodas para comunicar esos puntos clave que sí son importantes para ti o para tu empresa? Luego de haber colaborado de manera profesional en distintos medios de comunicación y en distintos formatos, ¿tienes alguna preferencia en particular por algún tipo de comunicación? Me encanta la comunicación que es, te iba a decir el radio, pero creo que esto, el podcast como tal, la comunicación auditiva me parece padrísima porque te permite imaginar, porque es menos, requiere más participación de quienes están, del receptor, por llamarle así. Que te digo, yo no, a mí estos términos me dan un poco de flojera, pero vamos, si somos muy estrictos con el tema de comunicación, sé que suena de flojera, emisor receptor, pero vamos, es quien está hablando y quien está escuchando, ¿no? Requiere un poquito más de participación de quien está escuchando, porque te permite o te obliga a imaginar determinadas cosas, ¿no? Si ustedes nos están escuchando solamente y no están viendo esto, pues a lo mejor se preguntarán, ¿y cómo es este chavo? ¿Por qué está? O sea, esta es la voz, pero me pueden imaginar de la manera que ustedes quieran, ¿no? Alto, flaco, gordo, barbón, canoso, ¿no? Ustedes van haciendo un poquito de ese, le van poniendo un poquito más de esfuerzo a que si estamos presentándoles todo digerido, que es la imagen concreta que están teniendo quienes nos están viendo en video. Por lo tanto, el radio tiene una magia muy especial. Te permite acompañarte, te permite ser acompañado donde tú te muevas, ¿no? Ahora en la pandemia, pues ha habido un desplazamiento menor de muchos de nosotros, pero creo que esa magia de poder estar escuchando en el radio es algo que no se quita, ¿no? Y que esta sensación de estoy escuchando lo mismo que todos en tiempo real, ¿no? Que no es en este streaming donde yo lo escucho cuando a mí se me da la gana, también tiene su magia, ¿no? Entonces es un medio que me gusta, es en el que empecé justamente hace ya 25 años. Este año, en septiembre, cumplí 25 años de la primera transmisión que hice en WFM, una estación de radio que pues fue mi primera oportunidad. Yo estaba en la universidad e hice un casting abierto, fueron un montón de personas y quedamos, si no recuerdo yo mal, entre 20 y 12 voces nuevas que empezamos nuestro camino en los medios así.
Oye, muchas felicidades. Antes de continuar con otras preguntas, muchas felicidades por este aniversario número 25 y Muchas que gracias. vengan muchísimos años más de Muchas éxitos gracias. y de logros profesionales. Si me permites, les invitaría a quienes sean así un poquito curiosos, en mi canal de YouTube pueden encontrar un video que hice a propósito de eso, una celebración de estos 25 años, con pequeños cachitos de pues lo que me ha tocado vivir profesionalmente. Como dice un buen amigo, si en algún momento tienen insomnio, se los recomiendo muchísimo. Excelente, muchísimas gracias por la recomendación y sobre la respuesta que nos acabas de brindar. Estoy 100% de acuerdo contigo en la magia del audio. Creo que es un momento muy interesante para que las personas que siempre han tenido este interés en crear su podcast, por ejemplo, lo intenten. No es coincidencia que redes sociales como Clubhouse hayan tenido tanta atención, que Amazon, Alexa estén invirtiendo tanto dinero en aplicaciones. Los 100 millones de dólares, si mal no recuerdo, que Spotify le pagó a Joe Rogan por la exclusividad de su podcast. El deal que hizo Netflix con Spotify recientemente, el deal que hizo Facebook con Anchor y Spotify. Es decir, el audio viene de una manera como muy importante, porque como bien decías, nos permite hacer otras cosas. Podemos estar lavando trastes, bañándonos, limpiando la casa, lo que sea, pero informándonos, corriendo y estar escuchando información. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en este punto. ¿Tienes algún programa de radio o podcast que tú escuches para mantenerte informado, que disfrutes, que consideres que las demás personas sería buena idea que conociéramos también? Pues mira, Junuel, no sé si te pasa mucho que cuando uno hace podcast no te da tiempo de escuchar otros. ¿A poco no? Durante mucho tiempo de estos 2 años de pandemia casi que llevamos, hice uno que se llamaba Días Extraordinarios. Y digo, se llamaba porque ya lo dejé de hacer hace unas semanas, ¿no? Está un poquito como en el limbo, ¿no? Particularmente porque Días Extraordinarios estaba destinado a estos días que son fuera de lo normal, ¿no? Y cuando lo lancé, que fue el arranque de la pandemia, yo honestamente creía que iba a durar mucho menos de lo que esto está durando, ¿no? Y me fui dando cuenta, y tiene que ver un poco con tu pregunta, eh, que la gente de pronto ya estaba un poquito cansada de escuchar sobre la pandemia. Si bien este podcast no hablaba sobre datos médicos ni estas cosas, sino era tratar de encontrarle el cómo sí a esta incertidumbre que nos genera la pandemia, entiendo que a lo mejor es importante dejar descansar un poquito, por un lado, y por el otro lado, eh, para mí mismo era ya un poco cansado porque no tenía, hoy por hoy, con esta llegada de la variante, esta Omicron, que no tenemos muy claro bien cómo va a cambiar las reglas del juego, es un poco difícil para mí decirle a la gente, pues ánimo, cómo sí, echar ganas, ¿no? O sea, entonces, digamos que se hizo un final de temporada que quedó un poco en el limbo, pero que les recomiendo si estos temas les gustan, si quieren tratar de encontrarle salida, porque es atemporal, ¿no? Por ejemplo, hablamos de varios episodios en donde hablábamos de cómo enfrentar las emociones de lo que estamos viviendo, y eso pues no cambia, eso no ha cambiado, ¿no? O qué tanto sabes sobre el tema del virus, o cómo el trabajo psicológico que eso implica, ¿no? Y por supuesto, tuvimos episodios que en su momento eran muy innovadores porque teníamos información de expertos muy precisos sobre lo que acababa de suceder. Tuvimos una serie de 3 episodios que fueron muy, muy buenos con la presidenta de Salvemos Conciencia, eh, que es esta agrupación que está tratando de darle una seriedad a la comunicación de la pandemia en México, dado este hueco que de pronto y estas contradicciones que tenemos a nivel público, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomendaría que se metan, porque además hay varios episodios que son muy divertidos a cómo poder conectar con otros. Incluso hay un episodio muy bueno que ahora vienen las fiestas navideñas, de cómo conectar con tu familia y renovar estas reuniones por Zoom, ¿no? ¿Qué juegos puedes jugar a distancia? Cómo resolver el tema
de pronto de que los niños del otro lado de la pantalla ya están muy hartos de vernos de la misma forma todo el tiempo y es difícil conectar emocionalmente con ellos, ¿no? Para mí, esa conexión emocional es sumamente importante en el proceso de comunicación. Entonces, pues échense un clavado si pueden en todos los lugares en donde pueden encontrar podcast, está en todas las plataformas, búsquenlo así, Días Extraordinarios, y ahí podrán encontrar un poco del trabajo que hemos estado haciendo por 2 años. Y si les gusta, pues ahí me dirán, regresa con él y pues a lo mejor lo consideramos de vuelta. Excelente, muy bien. Y regresando un poco al punto que mencionabas de la importancia de tomar en cuenta a nuestras audiencias antes de entregar el mensaje, ¿cómo es este proceso para prepararlo, el mensaje? ¿Y cómo es este proceso por el que tú transitas o el que a ti te funciona para conocer a tus audiencias y que efectivamente lo que hagas sea de valor, pues considerado por las mismas audiencias y no solo una percepción, por ejemplo, tuya? ¿Cómo te aseguras de que se cierre esa aspiración, de que sea algo valioso y de que la audiencia del otro lado efectivamente así lo reciba? Yo creo que en el proceso, mira, por ejemplo, cuando se trata de una conferencia, cuando me invitan a dar una conferencia, es parte de mis preguntas iniciales, ¿no? Es casi tan importante como dónde va a ser, cómo va a ser, cuál es el formato, ¿no? A ver, cuéntame un poco sobre la audiencia. ¿Quiénes van a estar sentados ahí? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Han estado 6 horas, va a ser un formato tipo congreso, donde además de mi caso van a estar otros speakers platicando y en qué momento del día voy a estar yo, ¿no? Más o menos cómo lo tienes pensado. Voy a estar antes de la comida, voy a estar después de la comida. Para cuando yo llego han estado pues escuchando 4 horas seguidas sin un break o vienen de un break de la comida y entonces, ¿no? Porque todo eso va moviendo el cómo vas a trabajar con tu audiencia, sobre todo si es presencial. En el caso, por ejemplo, esta semana estuve en un foro de la Cámara de Comercio hablando justamente de narrativa y una de las preguntas pues claves era previo a lo que había que preparar, que era el tema, ¿no? Y hablamos un poco de reputación de marca y de valores, de lo que están haciendo las empresas a nivel de valor compartido y de sustentabilidad, ¿no? Y entonces mi participación iba mucho hacia, ok, ¿y cómo cuentas esas historias que son importantes porque se hace mucho trabajo dentro de las empresas? Entonces, fue una invitación increíble que disfruté muchísimo, pero mi primera pregunta fue, cuéntame quiénes son. Y ahí me dijeron, bueno, pues mira, en la Cámara de Comercio va a haber varias pymes, va a haber gente que está afiliada, va a haber abogados, ¿no? Entonces, con eso te vas dando una idea, ¿no? De, a ver, esto va a ser un lunes a las 8 de la mañana, entonces se van a conectar de manera remota, van a ser solamente gente de México o va a ser gente de otras partes, va a ser hablado todo el tiempo en español. ¿Por qué? Porque Junuel, todo eso va cambiando, ¿no? Si vas a tener que, pues, entrar con un poquito más de energía o menos energía. Si la gente está ya cansada porque es al final del día, pues el ritmo tiene que ser otro. Si es en la mañana, pues están probablemente con un cafecito al lado, con la cámara apagada, en fin. Todo eso, todas esas cosas, para mí son muy importantes. Y cuando ya está sucediendo la conferencia o el foro, trato siempre de estar muy al pendiente, ¿no? De la pantalla, en su caso, si es virtual, o de la gente, ¿no? O sea, a mí no me gusta y yo cuando entreno a otros conferencistas, trato de que no se suba nadie con papeles en la mano, ¿no? O sea, eso es un vicio que es como una especie de chupón, ¿no? O sea, lo haces por seguridad, porque te da pánico de enfrentarte ¿no? Pero si está bien estructurado tu discurso y tienes una presentación que te conoces muy bien, que está muy bien ensayada, y obviamente que no hay un problema técnico, la presentación sola te tendría que ir acompañando para que tú puedas entonces poner atención en la gente. Es esencial que en el ciclo de comunicación tú vayas leyendo lo que va pasando. En el curso, por ejemplo, de Story Showing hago mucho eso. Hay un slide que les pongo, ahorita que me preguntabas esto me acordé, ¿no? Donde cómo puedes con la mirada recorrer la audiencia para que todo mundo se sienta observado por ti, que se sienta tomado en cuenta por ti. Hay una técnica para poder mover con los ojos y recorrer a toda la audiencia y que hagas contacto visual con ellos. Y eso es esencial porque nos gusta que nos vean, nos gusta, a mí, ahora que, por ejemplo, estoy hablando, tú estás asintiendo con la cabeza. Y eso me da
varias pistas. Me da pista de que me estás escuchando. Si te veo sonreír es porque coincides con algo de lo que estoy diciendo. Si te veo como que haces esta expresión donde para los que nos escuchan nada más es apretar los ojos como si se hicieran dos rendijas chiquititas, eso podría ser que no estás entendiendo algo de lo que estoy diciendo y entonces yo tengo que luego estructurar mi discurso y hacer una pausa para decir, a lo que me refiero con esto, Junuel, es, ¿me explico? Sin que necesariamente tú tengas que hacer son cosas que vas aprendiendo con los años y que además solamente sucede si tienes o estás expuesto a las audiencias. Por lo tanto, cuando hacemos esto en Zoom, siempre les pido, por favor, prendan sus cámaras, porque de otra manera para mí es muy difícil medir el pulso de la audiencia si todo el mundo tiene sus nombres puestos en la videoconferencia. Juan Luis, ¿cuál dirías que son dos consejos o técnicas que las personas podemos utilizar para que se nos quite el miedo a hablar en público? Creo que desde la perspectiva laboral es algo que he visto mucho, es algo que yo he sentido y que no me siento solo en ese sentido porque sé de muchas personas que también tienen esta sensación. ¿Cómo se nos puede quitar el miedo para hablar en público? ¿Y por qué es importante que las personas o nuestra audiencia perciban seguridad de nuestra parte al momento de entregar un mensaje? Mira, creo que la pregunta es muy interesante por dos ángulos. ¿Por qué es tan importante? Voy primero con eso, porque eso te da confianza, ¿no? Si tú vas a comprar un coche, por ejemplo, ¿no? Y ves que el vendedor está dudoso, que se ve las manos, que se las está frotando, que voltea a ver atrás de ti todo el tiempo y entonces te quita la mirada, que no te vea los ojos, pues obviamente tú dirás, o algo le está pasando o este hombre no sabe de lo que me está diciendo. Y cuando tú le preguntas, oiga, pero ¿cómo está el consumo de combustible o qué tanto rendimiento da? Y él no tiene el dato preciso y entonces suda y voltea, dices, no, muchas gracias, encantado, pero mejor voy a comprarlo a otro lado, ¿no? Por eso, esta habilidad de hablar en público, de comunicarse con otros, es uno de estos skills que los departamentos de recursos humanos están insistiendo cada vez más que hay que tener. Incluso si es gente que puede ser brillante con el tema del análisis de datos o de finanzas, pero no tienen esta habilidad. Por eso hay tanto entrenamiento que se debe hacer. Y más aún si tú eres un líder que tienes un equipo de trabajo detrás de ti, ¿no? Y que estás coordinando ese equipo de trabajo. Uno, les das confiabilidad, les das confianza. Y dos, pues básicamente vas a tener que estar expuesto y defendiendo tus ideas con tus pares y con tus jefes y con tu equipo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podrías hacer? Preguntas. Una de las cosas que son, creo, esenciales es tener una estructura mental. Hay gente que de pronto no la tiene y eso genera incertidumbre o gente que se sale del discurso como tal, ¿no? Entonces, parte de lo que yo les diría, o sea, es un entrenamiento como tal, pero parte de lo que yo les recomendaría es hacer un esquema de notas, que es diferente a cuando vas, por ejemplo, a una entrevista. Yo en tu caso, antes de que pactáramos esta entrevista, tú me dijiste, mira, me gustaría, Juan Luis, platicar de esto, esto y esto, pero no me dijiste qué preguntas me ibas a hacer. Entonces yo tengo que llegar pensando en un abanico de posibilidades. Si es un tema que, digo, aquí estamos hablando y me estás dando la gran oportunidad de hablar de lo que más me gusta hacer, entonces es un tema que más o menos me conozco, pero si estuviéramos hablando de la reforma fiscal, por ejemplo, un tema que de verdad para mí es muy difícil, tendría yo que prepararme. Y para prepararme entonces haría, o yo le enseño a mis alumnos a hacer un mapa mental, que es, seguramente lo han visto, desde el centro de una página, tú empiezas con tu tema inicial y vas ramificando posibilidades que se van abriendo hacia los costados de la hoja de papel. ¿Por qué? Porque el control de tu discurso no lo tienes tú. En este caso lo tiene el entrevistador. Entonces, si el entrevistador te va llevando hacia la derecha con preguntas que son más sobre la parte de gobierno o sobre la parte de cómo va a afectar al bolsillo de los ciudadanos, pues entonces tú te vas moviendo y no estás revisando el orden. Tú has visto gente que está todo el tiempo con las hojas moviéndolas hacia atrás y hacia adelante, sudando, ¿no? Como aquel gobernador del Banco de México que tuvimos en alguna ocasión, que sudaba muchísimo de pronto en sus exposiciones, pues es la misma cosa, ¿no? Aquí se trata de que puedas tener una ruta para si el entrevistador se mueve hacia la izquierda, tú sepas que vas a contestar y tengas los datos precisos. Si se mueve hacia la derecha, tengas esa opción. Pero esto, Junuel, te sirve para cuando tú no llevas ese hilo. ¿Qué pasa cuando tú sí llevas ese hilo?
Pues entonces hay que hacer a lo mejor una estructura donde vas haciendo unas llaves, que esa es otra técnica, donde dices, a ver, primero quiero que yo trato de no aconsejar eso, de saludar a quien te invitó para dar estas palabras. A mí, yo eso le digo a mi gente, no lo hagan, empecemos directo al grano, ¿no? O sea, nadie quiere escucharte decir, querido Junuel, gracias, el director de esta escuela, estoy encantado de estar aquí, Junuel, gracias por... La gente, otra vez, ¿se acuerdan que les dije? ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? Yo no conozco al director, yo vine aquí nada más a escuchar la plática, entremos al grano, ¿no? Los agradecimientos vienen al final, o yo trato de entrenar a la gente a que lo haga al final, ¿no? Entonces entras directo con una anécdota donde puedas conectar emocionalmente, ¿no? De ahí, de esa anécdota, ¿cuál va a ser esa anécdota? Ah, pues me voy a ir con este dato, o voy a presentar una problemática, o de aquí voy a decir por qué yo les puedo solucionar esa problemática, o, y estas son las salidas, y entonces les voy a dar quizá 3 ejemplos. Entonces vas haciendo tu listita, ¿no? De qué puntos, muy reducida, en un esquema de llaves para que tengas una visualización completa, ¿no? De que no estés leyendo, porque quienes, de pronto quienes hacen sus notas en Word, ¿no? Y es todo un texto corrido, o sea, suerte, me explico, para que encuentren el hilo de dónde están. En cambio, si tú vas poniendo palabras claves, tú ya sabes a qué te refieres, ¿no? O sea, sabes que reforma fiscal es el arranque y entonces luego es economía, es el ejemplo, y luego hablas sobre la canasta básica y ese es el otro punto, y entonces pones 3 ejemplos y pones los datos de la inflación, por poner ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? De algo que te confieso no es para nada mi tema, ¿no? Pero así lo manejaría, ¿no? Y al final, algo que es bien importante, Junuel, se nos olvida por los nervios el call to action, la llamada a la acción. Es qué quieres decir. Quieres decirles, oigan, pues compren mi libro. Oigan, síganme. Oigan, vamos a tomarnos una foto al final para que te quede como testimonio de la conferencia que diste. Mucha gente por los nervios se baja del escenario y dice, ¿qué tal estuve? Y se te olvidó decir quién eras, tu teléfono, dónde te consiguen, ¿no? Esas cosas que quieres tener como salida. Si tú tienes esa estructura, te garantizo, Junuel, y a la gente que nos está escuchando y viendo, que el miedo se les va a quitar. Porque es como si yo te suelto en un salón o en una especie de... imagínate que estamos en un bosque a oscuras, donde es una de esas noches negras, donde no se ve para nada, es boca de lobo, ¿no? Y te suelto, además, vendado de los ojos en ese bosque, seguramente te vas a dar de golpes contra los árboles, ¿no? Y quizá te daría algo de miedo. Pero ¿qué pasa si yo te doy, o sea, igual vendado en los ojos, te doy, tomo tu mano y la pongo sobre una cuerda, sobre una guía que está agarrada de uno de los árboles y te digo, sigue esta cuerda, no te sueltes de esta cuerda, sigue esta cuerda y vas a llegar al siguiente árbol y de ahí vas a seguir al siguiente árbol. Te aseguro que igual te da miedo, pero vas mucho más confiado, me explico, porque hay un recorrido, es la misma cosa, ¿no? O sea, tienes que generar un recorrido claro, de donde de pronto puedes a lo mejor improvisar si sucede algo o se te ocurre algo, pero a la cual regresar. Y eso te va a ayudar mucho. Una de las cosas que me llamó la atención para bien, justo ahora que pusimos sobre la mesa este proceso de ponernos de acuerdo para concretar esta entrevista, fue cuando me mandaste un mensaje, me hiciste favor de mandar un mensaje preguntándome mayor detalle sobre de qué se iba a tratar esta conferencia y me pusiste para prepararme. Vieras qué bien recibí ese mensaje y muchas de las cosas que he visto es que subestimamos la preparación antes de un evento de comunicación, sobrevaloramos a nuestro yo del futuro porque pensamos que se va a acordar de todo y lo va a presentar todo a la perfección. Y te puedo decir que sé de personas de los dos espectros. He sabido de personas que se han preparado y se han visto al espejo y han recitado su presentación en más de 200 veces. Entonces llegan al día del evento, llegan antes, no llegan corriendo ni nada. Y el resultado es una fórmula de matemáticas, les va muy bien. Y he visto el otro lado, en donde no conocen los slides o llegan tarde, no saben ni siquiera en qué sala van a presentar, no saben en qué punto de la agenda les corresponde a ellos, ni cuánto tiempo van a tener, llegan a última hora, pues no conocen la tecnología, el cañón no agarró, bueno, así ya me la voy a aventar.
Entonces, es una especie de efecto bola de nieve que al final la gente dice, no, o sea, no me voy contento con esta presentación, quizá siento que el valor no fue el mayor que esta persona pudo haber entregado, etcétera, ¿no? Entonces, siento que la preparación para apoyar tu punto es bien importante y es esa, y me acuerdo incluso de una cita de Michael Jordan que decía, work ethic eliminates fear. La ética de trabajo elimina el miedo. Si te preparas, si llegas antes y conoces las cosas en automático, esa es mi perspectiva y funciona también para una entrevista de trabajo, por ejemplo, si te preparas en automático, los niveles de estrés bajan porque en realidad ya conoces qué es lo que sigue a continuación, esta guía que mencionabas, ¿no? Sin duda. Y creo que lo que pasa es que en Latinoamérica tendemos mucho a confiar mucho en santa improvisación, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y eso creo que no sucede tanto en el mundo anglo. Ahora, en el mundo anglo, lo que también pasa mucho es que hay cero improvisación y entonces cuando, como dices, hay alguna falla, me ha tocado verlo en foros de 3,000 personas, el expositor crashea, ¿no? O sea, literal no sabe qué hacer porque ya le rompió el esquema y entonces no puede improvisar. Yo pienso que ninguno de los dos mundos es el ideal y que creo que hay que tener una cierta flexibilidad entre los dos terrenos, pero que sin duda, como bien dices, la preparación te va a ayudar o sea, es importante también adaptar una presentación o una conferencia al entorno en el que estás y a cómo va sucediendo. Los mejores speakers no van a decirte exactamente el mismo rollo, con la misma entonación, con el mismo acercamiento, porque de otra manera, pues pones un holograma y listo, ¿no? Parte de la magia de la comunicación en persona es eso, ¿no? Que veas algo que es nuevo, que de alguna manera está sucediendo frente a tus ojos. Por lo tanto, me parecería que sí es una mezcla entre preparación, ¿no? Lo que estás diciendo es esencial, llegar antes, porque de otra manera tú te vas echando a cuesta muchos demonios, ¿no? El que a lo mejor no sale, el que algo falle, el que el micrófono no sirva, en fin, que el apuntador, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, creo yo que es buena parte de preparación y tener muy claro lo que quieres decir, ¿no? E incluso la manera en la que lo quieres decir. En este contexto de habilidades de comunicación efectiva, ¿cuál es tu opinión sobre la habilidad de escuchar de manera efectiva? ¿Y qué es eso para ti? Eh, Creo que sería, a ver, cuando es una escucha activa, ¿no? Tiene mucho que ver con algo que cada vez va siendo más raro en nuestro mundo, que es estar en presencia, ¿no? En absoluto mindfulness, escuchando a alguien, ¿no? No tienes idea cuánto me pasa y cuánto me frustra el que cada vez voy viendo que es una habilidad más rara, ¿no? En el mundo actual. Que incluso nuevas generaciones empiezan a sentir como que, sentirse como muy orgullosos de poder hacer un multitasking, ¿no? Y está comprobado científicamente que el cerebro no puede hacer eso. O sea, aunque quien te diga que puede hacer multitask te está mintiendo. Lo que sí tiene es una gran habilidad para conectarse y desconectarse. Es decir, la mente es capaz de seguir un tema, agarrarse de ese hilo del que estábamos hablando, ¿no? De esa conducción, y después soltarla y agarrar otro. Pero no puede agarrar dos hilos a la vez, ¿no? El que parece que es muy buen multitasker tiene mucha habilidad para agarrar un hilo y soltar el otro y brincar entre hilos. Eso sí se puede hacer con cierto éxito quizá, ¿no? Porque a lo mejor su mente va registrando una parte de sonido que a lo mejor a ustedes les pasa que nos escuchan, va escuchando las últimas palabras y es como una memoria, como si fuera un Shazam, o la aplicación esta donde puedes captar o que te dice qué canción es. Así funcionaría un poquito la mente, de agarra los últimos segundos, aunque no estuviera poniendo atención, y de ahí improvisa una respuesta. Pero si verdaderamente quieres sacar lo más que se pueda de una entrevista, ya sea de trabajo, periodística o lo que sea, algo que vas a valorar es estar 100% en atención a lo que te van diciendo, porque tú lo sabes, Larry King, que era uno de estos grandes entrevistadores, ¿no? De CNN,
estaba siempre muy atento, echado incluso hacia adelante, ¿no? Con sus tirantes sobre el escenario, sobre el escritorio, muy atento a cualquier tic que le vea en los ojos a su entrevistado, cualquier cambio de posición, cualquier acomodo en la silla, porque le daba pistas de por dónde podría estar de pronto más cómodo o incómodo al respecto de eso. Entonces, te lo vas perdiendo, o sea, te vas perdiendo si eso no lo haces, ¿no? Y me parece que hay muchos distractores en este mundo que van de alguna forma haciendo difícil esta escucha en tu 100% de atención, ¿no? Ahora bien, hay otro tipo de escucha que es cuando tú estás hablando, ¿no? Esta escucha donde tú estás dando una conferencia o estás platicando con alguien y a la vez tu cuerpo está entrenado para ver lo que va pasando. Quienes hemos trabajado, por ejemplo, en televisión, tienes que desarrollar esa capacidad también, porque puede ser que tú estás hablándole a la cámara y hay muchas personas que se están moviendo detrás de las cámaras haciendo mil cosas, o puedes tener al floor manager que te está haciendo señales de, ¿no? Y tú no puedes perder tu discurso, no te puedes trabar, ¿no? Y tienes que tener esa capacidad de detectar lo que te están diciendo y rehacer tu discurso, lo que estás diciendo, para que tenga sentido. Son, yo creo, dos tipos de escuchas. Lo mismo que sucedería si estás dando una conferencia y de pronto alguien en la sala empieza a reírse y eso se empieza a generar, pues a lo mejor te vas a preguntar si es algo que tú dijiste o algo que está pasando detrás de ti en la pantalla, ¿no? Son cositas que también es importante tener. Cultivar nuestras habilidades de comunicación efectiva, Juan Luis, ¿es desde tu perspectiva suficiente para poder ser buenos comunicadores en redes sociales? Esto en un contexto donde muchas personas aspiran a construir grandes comunidades, capturar la atención de muchas personas, ya sea a través de Instagram o de realizar videos para YouTube o podcast. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre esta armonía entre habilidades de comunicación efectiva y qué se necesita para construir una comunidad que preste su atención a lo que estás haciendo? Si te soy bien franco, no tengo una respuesta muy clara ante ello, porque es el gran enigma, creo, de nuestra generación. O sea, quien te diga que tiene esa fórmula, bueno, pues qué maravilla. Si yo la tuviera, probablemente no hubiera dejado incluso mi podcast, ¿no? La realidad es que yo creo que incluso los medios establecidos, los programas de televisión formales, ¿no? La televisión abierta, las estaciones de radio, todavía están tratando de entender este cambio de reglas o este cambio de paradigma que significa el generar que, para empezar, que cualquiera que quiera hacer esto puede tener su propio canal de televisión o de radio. De televisión con con un canal de YouTube y de radio con cualquier podcast, ¿no? Eso es un cambio de juego. Cuando yo empecé hace 25 años eso no existía. Tú tenías de alguna forma que pasar por un filtro del programador de la estación o del gerente de la estación y presentar un demo, o lo mismo que pasaba digo, ya no digas en el radio, en la televisión, que era mucho más complejo por los presupuestos. Entonces, no te podría yo decir, hay un secreto como tal para escuchar a la audiencia. Creo que el espejismo que te da de pronto las redes sociales o las métricas que de pronto puedes tener, por supuesto que ayudan, ¿no? Tú sabes cuántas personas están escuchando o escucharán este episodio y te irás dando cuenta con las métricas qué tan exitoso puede o no ser. Pero la creación de una comunidad fiel, ¿no? Que de alguna manera está contigo, que te acompaña, que puede incluso hacer una conversión para quizás hasta pagar por eso mismo, es todo un misterio, ¿no? Siéndote total y absolutamente honesto y humilde al respecto de ese tema, ¿no? No sé si hay alguien que se la sabe de todas y que te podría decir, mira, tienes que hacer esto y listo, ya tienes una comunidad y no, porque he tenido oportunidad, por ejemplo, de trabajar con Yuya, ¿no? En Grandmasters, que es la plataforma de aprendizaje que tenemos. Y preguntándole eso mismo, Yuya, ¿cuánto tiempo llevas? O sea, es un monstruo Yuya de las redes sociales, es un titán, ¿no? De la comunicación, la primera mexicana que pudo tener una audiencia a ese tamaño, ¿no? Y ella lo que te dice es, no hay fórmulas. Cada quien tiene que experimentar sobre ese proceso porque además, y no lo dice de esa manera, pero yo lo entiendo un poco así.
porque además está este eje de lo que yo hago, pero además en el tiempo en el que lo hago, ¿no? No puedes aplicar las mismas reglas que hizo Yuya para poder construir su comunidad, que es muy fiel, hoy a cuando la empezó a hacer ella, ¿no? Eran otros tiempos, era otro tipo de competencia, y entonces ya con eso, aunque aplicaras la misma fórmula, no tendría el mismo resultado. No sé si estoy contestando, Junuel, Sí. si entendí bien tu pregunta. 100%, 100%. En realidad estamos todos en un proceso de aprendizaje. Una comunidad grande es compleja y apenas empezamos a identificar algunas buenas prácticas porque desde mi perspectiva el éxito deja huellas. De las pocas cosas que algunas personas sugieren, si es que quieres o una persona desea construir una comunidad, es responder, por ejemplo, comentarios, ¿no? No dar por hecho de que te escriban un hola, qué padre video y que los olvides. Al parecer, esta táctica de responder un mensaje es poderosa. Al parecer, la consistencia de lo que hagas es también importante. Hay gente que se mete y depende de la red social, ¿no? Uno tiene que respetar el cuarto en donde está. En YouTube, por ejemplo, al parecer es muy relevante los thumbnails, los primeros segundos de video. Entonces, pero como bien dices, no hay una receta secreta que funcione para todas. Y sí me ayudó mucho tu perspectiva, 100%, ¿no? Quizá yo te diría que si yo algo aplicara, y esto no, evidentemente no es una fórmula de éxito, es que la comunicación en redes sociales de fondo no tendría que ser tan diferente a la comunicación personal. Cuando tú me dices, si alguien te escribe una palabra bonita sobre el trabajo que estás haciendo y que no lo peles, ¿lo harías en persona? Es decir, si tú te bajas del escenario después de una conferencia y alguien se acerca a ti y te dice, oye, me encantó tu conferencia, ¿lo ignorarías y pararías y pasarías de largo? Claramente no. Si alguien te llama por teléfono para felicitarte en tu cumpleaños, ¿le colgarías el teléfono? Evidentemente no. ¿Por qué entonces tendría que funcionar diferente en redes sociales? Lo que pasa es que a veces se nos olvida que detrás de una cuenta debe haber un ser humano o debería haber un ser humano si estamos excluyendo a los bots y todas estas porquerías que de pronto pueden suceder. Eh, pero estamos hablando de gente bien intencionada en la lógica de una comunicación constructiva, ¿no? Y humana, pues me parece que lo esencial es seguir esos protocolos pues de decencia, ¿no? Y de agradecimiento, ¿no? Y yo creo que eso la gente detrás de la pantalla o incluso con la voz lo puede detectar y lo puede agradecer. Y ahí es donde podrías tener quizá una comunidad un poquito más cercana y fiel, porque a nadie nos gusta que nos mientan. Y creo que eso es un principio básico en comunicación. Ser atento con la gente que se está tomando la molestia, digamos, del tiempo, que era, como te decía hace rato, el valor más importante que tenemos hoy, ¿no? Si alguien va o ha llegado hasta este momento de este episodio, pues significa que le ha invertido un tiempo, unos minutos de acompañar y de hacer que coincida su vida con la nuestra. Qué mejor que si les gustó esto que están escuchando, pues nos lo digan en nuestras redes sociales. Y qué mal haríamos tú y yo si no agradeciéramos esos comentarios. Así es. Muy bien, pues así es como comenzamos a entrar en la recta final de esta conversación. Si me lo permites, dos preguntas más. La siguiente sería si estás trabajando actualmente en algún sueño y si nos pudieras compartir en qué consiste este sueño, eh, Juan Luis. Pues mira, Grandmasters es un gran sueño. Es un sueño de 5 soñadores que quisieron hacer la mejor plataforma de e-learning para las mentes que hablan español, para le llamamos nosotros hispanopensantes. Porque al final hay muchas plataformas que tienen una ideología o una manera de ver el mundo muy afín al mundo anglo, que es distinto a los problemas, a las metas, a las cosas a las que nos enfrentamos, a los obstáculos incluso que tiene Latinoamérica. El gran sueño es que Grandmasters, que es esta plataforma a la que les invito a los que nos están escuchando que entren, porque más allá de que sea un comercial, créanme, lo, pocas veces he estado tan orgulloso de un trabajo que hemos estado haciendo. Pocas veces siento que es algo que sea
tan enriquecedor para quien nos haga el favor de poder entrar a la plataforma y suscribirse, porque auténticamente en un mundo donde los contenidos compiten por ver cuál es peor o cuál es más basura, nosotros genuinamente estamos tratando de construir algo que te habla de cómo ser mejor persona, cómo ser mejor profesional, con gente que tiene una trayectoria probada y que te encantaría poder conversar con ellos en una sobremesa, ¿no? O sea, ¿quién no le gustaría hablar de la disciplina del deporte con Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? ¿A quién no le encantaría hablar de redes sociales con Yuya, ¿no? Y que te cuente un poco sus tropezones y las cosas que ha aprendido, porque además no es esta lógica normal de, bueno, yo soy un triunfador como claramente son nuestros mentores, sino también es esta parte de donde la he regado, donde he aprendido los fracasos. Esta semana, por ejemplo, estamos estrenando la sesión magistral, como le llamamos a las clases dentro de la plataforma, de Alberto Contador. Alberto Contador probablemente tú lo ubicas, es uno de los grandes ciclistas que ha dado el deporte de la bicicleta, español, que además superó un ictus cerebral, que es una de estas, imagínate estar a toda velocidad sobre tu bici y que de pronto te dé un infarto cerebral y es una cosa brutal, ¿no? Que además en un deportista de alto rendimiento pone en riesgo no solo su vida, sino pues evidentemente la carrera. Alberto te cuenta un poco cómo es su programación mental del éxito, a ti que es un tema que te emociona, Junuel, yo sé, y que siempre estás buscándole la forma de entender el éxito, el camino del éxito, de cómo ser mejor persona, ¿no? Es algo que, pues qué mejor que de alguien que sabes que te está hablando de lo que te está hablando, ¿no? Ahora, si hablas, por ejemplo, de música, Alondra de la Parra, una de las grandes conductoras de orquesta, pionera en el tema de construir su propia orquesta y después dirigir a otras orquestas alrededor del mundo, pues imagínate que cuando planeamos con Alondra qué queríamos hacer para su sesión magistral, para mí fue muy clara la respuesta, es decir, yo quiero que Alondra nos enseñe a apreciar la música. ¿Qué mejor para los que disfrutamos la música que alguien como ella te diga por qué la música es un placer, ¿no? Y cómo exponerte a un concierto de manera más rica, ¿no? Que cada vez que vas a un concierto puedas descubrir cosas que pasan desapercibidas quizá para el ojo no experto, ¿no? En fin, así como eso tenemos sesiones magistrales con 3 de los grandes chefs en México que te enseñan a preparar platos. Métanse, por favor, grandmasters.academy o googleen tal cual Grandmasters y ahí lo van a encontrar. Y es una plataforma donde pueden ustedes en streaming aprender lo mejor de los mejores. Yo creo que ese es el gran sueño de los socios y pues espero que sea cada día sea un mayor éxito porque independientemente de que sea un negocio, está hecho para que la gente realmente podamos ser mejores en Latinoamérica, que cada vez ese gap de primer mundo, tercer mundo, se vaya viendo solucionado con gente que ha triunfado y que te enseña a otros cómo hacerlo sin rollos, sin bla, 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 con lecciones como si estuviéramos echando un cafecito. Juan Luis, ¿cuál es la mejor manera, los mejores medios de comunicación que tenemos las personas para acercarnos a tu trabajo, los cursos que nos mencionas, para conocerte un poquito más? Pues miren, si están interesados en la parte de asesoría o de coaching o de consultorías, pueden encontrar más en epictalk.mx. Así, epic como plática, ¿no? Como épica, epictalk.mx, que es el de esa parte. Me pueden encontrar en Instagram, que ahí está, la bio de Instagram están todos los links de todo. Está muy fácil, quienes nos están viendo pueden encontrarlo como dice justo aquí, Juan Luis R. Pons. R es de Rodríguez, Pons es P-O-N-S, como viene justo en mi libro. Y ahí pueden ver, pues básicamente es como el gran contenedor, yo creo, Instagram de todo, porque en la bio pueden encontrar pues más información del libro, de las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México, que es ese libro que es una guía planteada a partir de las experiencias de nuestra muy querida Ciudad de México, que esperamos pueda salir pronto, primero Dios, de la pandemia y podamos de manera más tranquila poder disfrutar todo lo que nos ofrece. Y también pueden encontrar pues los links al podcast, en fin, entren ahí y sobre todo
lo que habíamos hablado hace ratito, estemos en comunicación, porque no se trata nada más de estar de mirones, lo importante es entrar y platicar. Y eso pues me encantará que puedan ver un poquito de todas estas locuras que me encantan para tener una mejor comunicación. Juan Luis R. Pons, consultor, director de contenidos de la plataforma Grand Masters y autor del libro Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por haber aceptado platicar conmigo, por visitar el podcast de Junoel. Ha sido un gran placer. Al contrario, Junoel, te agradezco mucho la oportunidad de platicar de lo que más me gusta y espero que, como bien dice Leon Craig, otro de nuestros mentores en Grandmasters, sirva para aportar valor a quienes nos escucharon. Así será. Gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte.